Muy buenos días, hermanas, o buenas tardes. Saludos a todas las que me están escuchando. Soy Wanda Rodríguez. Estuve acompañando a las hermanas, o he estado acompañando a las hermanas en algunos talleres que se han dado en los últimos 2 años. Y pues quisiera compartirles algunas de mis observaciones, sobre todo pues los temas que percibo, ¿verdad? Que pudieron impactar más y algunos aprendizajes que fui pues descubriendo junto con algunas reflexiones, ¿verdad? Que fui aprendiendo en el proceso junto con las hermanas. Empiezo por lo más general, ¿verdad? Por lo más general que me llamó la atención. En primer lugar, la mucha asistencia, ¿sí? O sea, fueron en los talleres que yo participé o en los módulos que yo participé, realmente muchas hermanas, ¿verdad? Más de 150, más de 200, a veces 300 y pico de hermanas. Entonces, pues un éxito, ¿verdad? Realmente en ese sentido, en términos de participación, me parece que es un éxito. También las edades, aunque la mayoría, ¿verdad? Son hermanas quizá mayores de los 55, 60 años, pero realmente en algunos talleres había mucha variedad. Había hermanas jóvenes, quizá las menos, pero había hermanas jóvenes y hermanas entre los 35, 40, 60 años. En esa rama también, en esa lapsus había un buen número de hermanas, ¿verdad? Entonces, pues es interesante que hay un interés. Parece que en todas las etapas hay interés, inclusive en el taller que di sobre la menopausia, había mujeres que todavía no llegaban a la menopausia, pero que se inscribieron, ¿verdad? Porque estaban interesadas en el tema. Entonces sí se muestra, sí se percibe mucho interés de las hermanas, ¿no? Además de la mucha asistencia, me pareció que hay una buena participación, ¿verdad? Hubo una buena participación de las hermanas. Obviamente, como son muchas, pues no da tiempo para que todas participen o que una gran mayoría participe. Sin embargo, sí hubo, ¿verdad? Sí hubo como mucho interés en participar, aunque fue limitada por el tiempo, ¿verdad? Pero sí hubo un interés por participar. En cuanto a los temas que me parece que impactaron más, solo, ¿cómo decirles? El criterio que utilizo es por lo que preguntaron, por lo que ponían en el chat del Zoom, ¿verdad? O alguna me escribió y me pidió, me preguntaba algo, ¿no? Entonces, un poco eso, como, eso fueron como los criterios que me parecen para mí, ¿verdad? Porque no las estoy viendo en presencial ni puedo dar un seguimiento cercano a cada una, pero lo que me pareció más relevante va en torno a los siguientes temas que les voy a enumerar. Primero, mucho interés en el tema de las relaciones interpersonales en la comunidad, ¿no? En los varios talleres que dimos, donde se tocaba ese tema, sobre todo ese último que me parece que se tocó un poco más a profundidad, reaccionaron mucho, ¿verdad? Preguntaron, se ve que es algo que les interesa y más en concretamente yo percibí que les preocupaba, por ejemplo, cómo motivar o cómo hacerle para que alguna hermana que ellas sentían que necesitaba ayuda, buscara ayuda, porque parece ser que la experiencia es que algunas de las hermanas pues sienten que no necesitan ayuda, que no quieren buscar ayuda y sin embargo las hermanas de la comunidad o algunas perciben que sí necesitan ayuda. Entonces, pues su interés de cómo motivar, cómo hacerle para hacer que las que necesitan buscar ayuda pues la busquen, ¿no? Eso movió mucho. También el tema de la afectividad, sexualidad, ¿verdad? Todo el tema de las dinámicas afectivas que se dan en la comunidad, a veces dinámicas tóxicas, ¿verdad? De dependencia, de enganche, la pseudoamistad que tratamos en uno de los temas, fueron temas que generaron muchas preguntas y quizá, ¿verdad? Es un tema que habría que seguir explorando porque ciertamente pues en poco tiempo pues es muy difícil aterrizar o concretizar. Sin embargo, me parece que es un tema que también generó mucho interés. En el curso sobre la menopausia, por ejemplo, todo el tema del duelo, ¿verdad? De las pérdidas, de la importancia de soltar, sobre todo ellas que cambian mucho de comunidad a veces, ¿verdad? Y que tienen que soltar proyectos o que ya están las comunidades, algunas están pensando o ya han cerrado proyectos, entonces muchas les cuesta soltar, ¿verdad? Y cerrar. Me parece que ese tema también movió mucho. Y relacionado con la afectividad, sexualidad, pues la gestión de las emociones. Otro tema que me pareció que impactó dentro del mismo curso, por ejemplo, de la menopausia, fue el tema de los estilos de vida, del desarrollar, la necesidad de desarrollar nuevos hábitos
¿verdad? Que tienen que ver con estilos de vida más sanos. Y les impactó, me parece a mí, porque toca directamente una situación que viven muchas de ellas, que es mucho trabajo, ¿verdad? Comunidades cada vez más pequeñas, con mucho trabajo, mucho estrés, y no tienen tiempo a veces ni para convivir, ¿verdad? O descansan poco, duermen poco y se alimentan mal. Entonces yo creo que las pistas que le dimos, ¿verdad? Las claves que le dimos les ayudó, les impactó y se cuestionan, ¿verdad? Por lo menos empezaron a cuestionarse de la necesidad de fijarse más en lo que comen, de sacar efectivamente tiempo para descansar, no sé, como tiempo para conectarse más con ellas mismas, ¿no? Como que me parece que es un tema que habría también que profundizar, pero sobre todo en las mismas comunidades, ¿no? A nivel organizacional de las congregaciones, cómo se están viviendo las hermanas, porque me parece que en algunas como que hay mucho cansancio, ¿verdad? Hay mucha frustración, mucho estrés. En el último taller que dimos o curso sobre la mujer religiosa, comunidad, pérdida y espiritualidad, que es este que se está llevando a cabo ahora y que está ya, creo que ya está por terminar, ¿verdad? Me parece que los temas fueron muy interesantes para las hermanas. Me llamó la atención que en los módulos de espiritualidad, sobre todo los temas que trabajé cuando presenté algunos modelos de fe desde las mujeres, ¿no? Como algunas mujeres de esa historia de salvación, algunas desconocidas para ellas, quedaron como impactadas. Algunas decían que nunca habían oído hablar de estas mujeres de la Biblia, nunca habían oído hablar de la historia de salvación desde el protagonismo de las mujeres, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención, ¿verdad? Me llamó la atención que siendo religiosas conozcan poco o que se haya trabajado poco desde esta perspectiva, ¿verdad? De cómo las mujeres también son parte de la historia de salvación y han colaborado en la historia de salvación y que la Biblia sí presenta modelos de mujeres de fe, ¿verdad? Que resisten, que son fuertes. Entonces me pareció que es un tema que se podría profundizar, ¿no? También el ejercicio que hicimos hacia el final del discernimiento, de la respiración profunda, de la importancia de sacar espacios para conectarnos, para respirar, para la meditación, me parece que también es un área que a lo mejor tiene que ver con ellas, con la falta de descanso, ¿verdad? De que hacen las cosas ya como en rutina. Entonces quizá por eso estos temas pues impactan, ¿verdad? Impactan. En términos de los aprendizajes míos, ¿verdad? Que yo fui aprendiendo, ciertamente como tenemos hora y media, me parece que hay que reducir los contenidos, o sea, menos contenidos para dar más tiempo al diálogo. Me parece que a las hermanas les gusta preguntar, les gusta que le aclaren dudas, les gusta participar y compartir de sus propias experiencias. Y esto me habla de la necesidad que tienen de hablar, ¿verdad? Y de hablar de estos temas, de que se les escuche, ¿verdad? Entonces me parece que en ese sentido estos talleres, cursos son espacios privilegiados y por eso me parece que habría que pensar cuando se diseñan, pues quizá menos tema, ¿verdad? Menos contenido, menos contenido académico, teórico y más cuestiones no solo prácticas, sino más espacios de diálogo, ¿verdad? Más espacios de diálogo, porque eso ayuda a profundizar, ayuda a aterrizar, ayuda a descubrir y a escuchar las necesidades de las hermanas, ¿verdad? Otra cosa que fui descubriendo, aprendiendo también, es que las tareas cortas, las tareas que son más bien como ejercicios de sensibilización, que son sencillas, cortas, ayudan mucho, ¿verdad? Y las hermanas las hacen, ¿verdad? Sí van sacando ese espacio, cuando la tarea es sencilla, es concreta, ¿verdad? Entonces me parece que eso habría que continuarlo y reforzarlo. Una observación que yo no sabía, ¿verdad? Ya yo lo sabía, pero al estar con ellas me doy cuenta y constato que al ser muchas, ¿verdad? Al ser muchas, pues el aterrizaje, el diálogo se hace más difícil, ¿verdad? Y el concretizar a veces se hace más difícil, pues porque no alcanza, ¿verdad? No alcanza para que todas hablen, ni siquiera la mayoría, ¿verdad? No hay el tiempo. Por lo tanto, muchas quedan invisibilizadas, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, si son 200, hablan 10 o hablan 12, ¿verdad? O hablan en una sesión, hablan unas y en las otras hablan otras poquitas, pero normalmente son las mismas 20, 25 las que preguntan, y hay algunas que nunca se escuchan, ¿verdad? Hay algunas que nunca participan, que nunca preguntan, y a veces ni siquiera se le ve el rostro porque dejan la cámara apagada, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a reflexionar sobre cómo
¿qué metodologías o qué otra estrategia se pudiera utilizar si interesa, ¿verdad? Si interesa dar continuidad, llegar a más, de una forma más eficaz, quizá se podrían organizar otro tipo de talleres, cursos, ¿verdad? Inclusive, pensando yo, más que taller o curso, inclusive se podría pensar en organizar grupos de crecimiento, ¿verdad? Limitado a 15 personas por grupo, con una duración, no sé, de 7, 8 semanas, ¿verdad? Pensando en una diaria, unas 8 sesiones o 9 sesiones, ¿no? Y que más que dar temas, fueran eso, grupos de crecimiento, trabajar algo de la sexualidad, algo de la afectividad, que quedara en completo discreción, ¿verdad? Con la confianza y la seguridad de que lo que se dice ahí no va a hablar. Entonces, a lo mejor es una forma de trabajar terapéuticamente, entre comillas, ¿verdad? A lo mejor no es terapia grupal como tal, porque un grupo de apoyo o de crecimiento no es terapéutico, no es terapia como tal, pero es un tipo de acompañamiento más cercano, más personal, que ayuda a profundizar en el tema. O sea, puede ser un grupo de crecimiento de autoestima, o puede ser un grupo de crecimiento específicamente para gestionar las emociones, o puede ser un grupo de crecimiento que busque trabajar las heridas, qué sé yo, o sea, es cuestión de pensarle, ¿verdad? Yo creo que los elementos los hay, a partir de todos los cursos y talleres que se han dado. Me parece que sí hay suficientes elementos para poder armar este tipo de experiencia. Igual se podría hacer un grupo piloto, a ver cómo va, cómo se sienten las hermanas, ¿verdad? Y ver pues qué recursos y el costo, etcétera. Pero me parece que puede ser algo más, no que se abandonen los talleres, porque los talleres y los cursos son muy buenos y muy interesantes, pero como una forma distinta de acompañar, ¿verdad? Que es en grupos pequeños, abarcas más personas, pero no tantas como son 100, 200 o 300 hermanas, ¿no? Que así es muy difícil llegar a las hermanas, ¿no? Entonces, por ahí va mi reflexión, ¿sí? Yo creo que los talleres están siendo muy ricos, yo creo que sí están llenando una necesidad en las hermanas, porque aunque son temas que a veces se tocan por ahí, ¿verdad? En algún cursito o al principio, cuando no están en el noviciado o en cursos de actualización, yo creo que son temas que continuamente hay que estar reflexionando, trabajando, dándoles herramientas a las hermanas, ¿sí? Y bueno, resumiendo, y con esto termino, ¿verdad? No quisiera quitar más tiempo. Me parece que los cursos y talleres son muy buenos. Yo creo que sí están llenando una necesidad. Yo creo que el que haya tantas hermanas participando significa que está llenando esa necesidad y que sí está respondiendo, ¿verdad? Que sí está respondiendo. Yo percibo que hay unos temas que impactan, no sé si más, pero por lo menos las hermanas preguntan más, les mueve más, qué son esos temas de afectividad, sexualidad, qué son esos temas de las relaciones interpersonales en las comunidades, como las relaciones tóxicas, las relaciones de enganche, ¿no? De dependencia, cómo manejar esas situaciones, ¿no? Y la cuestión de pues los estilos de vida, ¿no? El estrés, la frustración, el mucho trabajo, el no descansar, el comer mal. Entonces, cómo reordenar, ¿verdad? Cómo reorganizar la vida, el estilo de vida de las hermanas en las comunidades, ¿no? Ese es un tema que también me parece que ha impactado, y el de la espiritualidad, ¿verdad? El de la espiritualidad, sobre todo desde la perspectiva de la mujer, ¿verdad? Desde esta perspectiva más femenina, que aporta muchísimo como modelos de fe. Entonces, bueno, eso es mi aporte. Darle las gracias a Katia y a todas ustedes, hermanas, aunque no las conozca a todas, ¿verdad? Pero muchas gracias por la confianza que depositan en mí. Para mí es un placer acompañar y ayudar y apoyar el proyecto en lo que yo pueda. Y bueno, pues aquí estamos y seguimos para servirles. Hasta luego.